Hola chicos, buenas tardes. Vamos a continuar. La clase pasada han estado leyendo un texto que habla acerca del regreso de los libros. La idea es ir acercándolos al concepto de literatura que ustedes ya conocen y que ustedes ya manejan. Acá tenemos en esta parte del cuadernillo una interrogación. ¿Qué es la literatura? Y comienza diciendo, definir qué es la literatura no es simple. Los dos rasgos del discurso literario que se consideran fundamentales son su pertenencia al campo de la ficción y el uso particular que hace del lenguaje. Entonces, pertenece a la ficción y pertenece también a la función poética del lenguaje. La ficción es una imagen de la realidad que puede construirse. Si imaginamos un espejo, la ficción sería la imagen que en él se proyecta, mientras que lo proyectado sería lo real. Esa imagen puede reflejar la realidad de modo más o menos fiel, o no, según el cristal que usemos. Por ejemplo, pensemos en los espejos que nos permiten vernos más gordos, más flacos, más altos o más bajos. Así, algunas obras literarias reflejan de manera verosímil, es decir, creíble, la realidad. Por ejemplo, los relatos realistas, mientras que otras crean un universo con sus propias reglas. Por ejemplo, los relatos fantásticos. Es decir, que si el universo literario que se crea tiende a ser realista o tiende a ser algo que escape a nuestra realidad cotidiana, a nuestro mundo común, igual es ficción, ¿no? Otra característica fundamental es que la literatura hace un uso particular del lenguaje, violenta el uso cotidiano y crea nuevas formas. Entonces estamos hablando acá de la función estética del lenguaje, que aprovecha todas las posibilidades de la lengua, las posibilidades sonoras, sintácticas, semánticas, gráficas y morfológicas. Lo hemos trabajado bastante bien el año pasado cuando aplicábamos los recursos de estilo, ¿se acuerdan? Bueno, a ver, esto significa que el lenguaje pasa a ser el protagonista del texto. La combinación de palabras, la selección de palabras son los protagonistas. ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan a ese lenguaje, a los textos literarios? Las características son que es plurisignificativo, crea su propia realidad, posee una entidad lingüística propia y es connotativo. Vamos a verlos en detalle. Es plurisignificativo, quiere decir que tiene la capacidad de sugerir muchos significados. De allí ese prefijo pluri, que es muchos, y significativo está relacionado con significados. Todo texto literario da lugar a una múltiple interpretación, y eso lo hemos visto. Crea su propia realidad, su universo de ficción diferente de aquel en que están inmersos tanto el autor como el lector. Es como un universo, un mundo paralelo al nuestro. Posee una entidad lingüística propia, dado que las relaciones entre los significados y los significantes son distintas de las que las palabras tienen en el uso cotidiano. Es decir, que las palabras adquieren un lenguaje diferente, un significado diferente dentro de un texto literario. Es connotativo porque las palabras presentan valores semánticos particulares y su combinación también puede sugerir o puede hacer surgir una nueva visión de la realidad o un nuevo concepto. Esas serían las características, los rasgos. Em, Muchos recursos del lenguaje literario se utilizan en otros textos o en la lengua cotidiana. Por ejemplo, cuando decimos, tardaste una eternidad. Allí qué es lo que tenemos, una hipérbole, una exageración, porque no tardó una eternidad. Tardó a lo mejor, no sé, mucho más tiempo de lo esperado. La particularidad de la literatura es que se trata de un discurso no pragmático, es decir, que no tiene un fin utilitario, no me sirve para algo. ¿Para qué me sirve la literatura? ¿Con qué está relacionado el concepto de literatura? Con el concepto de placer estético, que es el que aparece acá. Es la conexión que se da tanto del autor en el autor como en el lector, y es esa especie de placer, ese gusto, ese gozo por la literatura, por lo estético. Con todo lo que hemos leído el año pasado, supongo que habrán adquirido ustedes la capacidad de disfrutar de una obra literaria. Y acá hay una explicación.
puede considerarse la literatura no tanto como una cualidad o un conjunto de cualidades inherentes que quedan de manifiesto en cierto tipo de obras, desde Beowulf hasta Virginia Woolf, sino como las diferentes formas en que la gente se relaciona con lo escrito. La literatura tiene sus propias reglas y en el momento de la lectura, lo que se lee se vive como verdadero. Cuando yo me meto en la lectura de una obra, me meto en ese universo paralelo al mío, siento durante la lectura que ese universo es el verdadero. Pero importa destacar que no existen dos lectores idénticos. Cada uno encuentra distintos sentidos al texto y por ello se puede afirmar que el lector no es un mero receptor, un simple receptor. También es un coautor, porque sin él la obra quedaría inconclusa. Julio Cortázar dice en su obra Rayuela que el escritor debe lograr hacer del lector un cómplice, un camarada de camino, un lector que posea competencias lingüísticas y culturales que le permitan descubrir las claves secretas de un texto. Hay distintas instituciones y actores que cumplen una función fundamental para definir qué es la literatura. La universidad, los editores, la crítica literaria, académica y periodística, los suplementos culturales de los diarios, las revistas literarias, todas son instituciones especializadas que cumplen la función de decir qué es y qué no es literatura. Se incluyen y excluyen textos, realizan una tarea explícita o a veces implícita desde el punto de vista valorativo y también proponen un modo de interpretar los textos. Si tomamos el caso de la crítica literaria periodística, es ella la que suele ofrecer una orientación más directa a los lectores e influir en la consagración de los escritores. Y para cerrar, en este concepto de literatura que vamos a tener que elaborar, dice Borges, que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído. Con todo esto que hemos compartido en forma oral ahora, yo lo que quiero que ustedes hagan es elaborar un concepto de literatura. Tienen la base de lo que hicimos el año pasado, pero recuerden que la literatura es un arte, no es algo simple, es algo que se va construyendo. Está relacionado con la función estética del lenguaje porque importa las palabras y cómo se utilicen, se combinen y jueguen esas palabras dentro de un texto. La literatura está relacionada con el placer, con el gozo estético y cada lector construye también, junto con el autor, esa obra literaria. Es decir, que el autor sería como el cómplice, como dice Cortázar en su obra Rayuela. Y también tenemos acá la opinión de Borges. Borges, un gran escritor reconocido a nivel internacional, dice que a él no le importan las páginas que él ha escrito, conserva su humildad, ¿sí? A él lo enorgullece todo lo que ha leído en su vida. A partir de acá, yo quiero que ustedes elaboren un concepto de literatura. Y después vamos a compartir en forma oral lo de la poesía, estar en poesía. El poeta, como el mago, nunca duerme. ¿Cómo imaginamos a un poeta o a una poetisa? ¿Qué es la diferencia de las otras personas? ¿Quiénes son las poetisas y los poetas? ¿Cómo perciben el mundo? ¿Qué los motiva a escribir? Y miren qué bonitas estas poesías. Esta es de Baldomero Fernández Moreno. Poeta. Un hombre que camina por el campo y ve extendido entre dos troncos verdes un hilillo de araña blanquecino, balanceándose un poco al aire leve, y levanta el bastón para romperlo y lo va a romper y se detiene. La leemos de nuevo. Un hombre que camina por el campo y ve extendido entre dos troncos verdes un hilillo de araña blanquecino, balanceándose un poco al aire leve, y levanta el bastón para romperlo y lo va a romper y se detiene. Eso es un poeta. Fíjense qué imagen tan bonita, que quiere romper la tela de la araña construida por la araña y no lo hace. Admira ese arte hecho por ese bichito. Es distraído, dijo la maestra, no aprenderá a leer, se lo aseguro.
El tiempo confirmó el vaticinio. Soy distraído. Me distrae el mínimo movimiento de luz entre las plantas, las caricias y los besos públicos, las raíces que veo y las que escucho, crecer pacientemente, los sabores de una palabra que da vueltas en la boca. No sé leer. Yo leo lo que no dicen los discursos, lo que ocultan en su asombroso hormiguero de adjetivos, en su andamiaje falso, en su torrente sin agua, en su veneno. No sé leer de otra manera el mundo. La leo de nuevo. Es distraído, dijo la maestra, no aprenderá a leer, se lo aseguro. El tiempo confirmó el vaticinio. Soy distraído. Me distrae el mínimo movimiento de luz entre las plantas, las caricias y los besos públicos, las raíces que veo y las que escucho crecer pacientemente, los sabores de una palabra que da vueltas en la boca. No sé leer. Yo leo lo que no dicen los discursos, lo que ocultan en su asombroso hormiguero de adjetivos, en su andamiaje falso, en su torrente sin agua, en su veneno. No sé leer de otra manera el mundo. Fíjense qué presagio el de la maestra. ¿Mm? ¿Errada estaba? Bueno, ¿leemos poesía? ¿Ustedes leen poesía? ¿De qué tipo? ¿Prefieren alguna en particular? ¿Alguna vez tuvieron la necesidad de escribir poesías, de escribir poemas? ¿Por qué? Si tienen alguno guardado, ¿se animan a compartirlo acá en el grupo? En la clase, dice acá en el texto. Los invito a que compartan alguna poesía que hayan escrito ustedes en clase, en el grupo. Y si no se animan a compartir algo de ustedes, bueno, pueden copiar y pegar poemas en el grupo que les gustan y compartirlos y los comentamos un ratito. Y cierro acá. El arte de susurrar por medio de susurradores, tubos de cartón transmisores de poesía murmurada. Es un modo de intervención poética nacido en Francia que Mirta Colangelo ayudó a diseminar en Argentina. Bueno, el arte de susurrar. Bueno, susurremos poesía acá en este grupo. ¿Qué les parece? ¿Se animan a compartir algunos poemas para que nos leamos? Los invito.